Imaginen llegar a su casa después de una semana fuera, insertar la llave en la cerradura y, nada. La llave no gira. Miran hacia la ventana y ven a sus suegros riéndose a carcajadas, señalándolos como si fuera el mejor chiste del mundo. Eso exactamente me pasó a mí hace 6 meses. Pero antes de llegar a ese momento, déjenme contarles cómo comenzó todo esto. Mi esposo Marco y yo llevábamos 3 años viviendo en una casa que pertenecía a sus padres, los señores Figueroa. Desde el primer día, su madre Teresa me dejó muy claro cuál era mi lugar en esa familia. Recuerda, Estela, me dijo con esa sonrisa falsa que tanto detesto, tú nunca serás más que una huésped en esta casa. Su esposo, don Raúl, siempre sentía cuando ella hablaba, como si cada palabra fuera una ley divina. Para ellos, yo era la mujer que había atrapado a su hijo perfecto. Durante esos 3 años, soporté comentarios despectivos, miradas de desdén, y esa constante sensación de caminar sobre hielo delgado. Teresa presumía con sus amigas que yo era solo una secretaria que se aprovechó de Marco. Lo que ellos no sabían era que antes de conocer a Marco, yo había trabajado 5 años en una notaría como asistente legal especializada en transferencias de propiedades. Conocía cada proceso, cada formulario, cada detalle legal necesario para mover una propiedad de una mano a otra. Pero nunca se molestaron en preguntarme sobre mi trabajo. Para ellos, yo era solo la esposa que había complicado sus vidas perfectas. Todo cambió hace 2 meses cuando Marco llegó a casa con una expresión determinada que nunca había visto antes. Estela, me dijo, tomando mis manos, estoy cansado de vivir bajo el control de mis padres. Cansado de que tengas que soportar sus comentarios solo porque esta casa es de ellos. Me explicó que sus padres le habían transferido la casa a su nombre 5 años atrás, cuando nos casamos. Dijeron que era mi herencia anticipada, pero yo nunca hice nada con esos papeles. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Como experta en propiedades, sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Quiero transferir la casa a nuestros nombres, continuó Marco. A los 2. Que sea oficialmente nuestra. Esa noche, Marco me entregó todos los documentos originales. Mientras él dormía, revisé cada papel, cada línea, cada detalle legal. Todo estaba en orden. Pero había algo que Marco no sabía. Algo que había estado considerando durante meses, esperando el momento correcto. Al día siguiente, mientras Marco trabajaba, comencé a hacer algunas llamadas muy específicas a mis antiguos contactos en la notaría. El proceso de transferencia tomó 3 semanas. 3 semanas de oficinas, formularios, y usar mis contactos para acelerar los trámites. Marco confiaba en mí completamente. ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo?, me preguntó una tarde. Amor, le respondí con una sonrisa, esto es exactamente lo que hacía antes de conocerte. Confía en mí. La transferencia se completó un viernes. Esa tarde, cuando llegamos a casa, Teresa nos esperaba en la sala con su expresión de superioridad habitual. Marco, necesitamos hablar sobre el futuro de esta casa, dijo, sin mirarme. Mamá, respondió Marco enderezándose, nosotros también tenemos algo que decirte. La casa ya no es tuya. Oficialmente la transferimos a nuestros nombres. El silencio fue ensordecedor. Teresa se quedó paralizada, con la boca abierta. Don Raúl bajó lentamente su periódico. ¿Qué dijiste?, tartamudeó Teresa. Esta casa ahora es nuestra. Legalmente, respondí, levantándome. La cara de Teresa cambió de confusión a furia en segundos. Eso es imposible. Esta casa es mía. La puse a nombre de Marco para evitar impuestos. Cuando pusiste la casa a mi nombre, renunciaste a todos tus derechos, dijo Marco con una calma nueva. Eso está en los documentos que tú misma firmaste. Don Raúl se puso de pie, temblando de rabia. ¿Que esto es una traición? ¿Una traición?, pregunté. ¿Cómo planear deshacerte de mí? Teresa palideció, sabía exactamente a qué me refería. Saqué mi teléfono. Tengo grabaciones, Teresa. Mensajes. Todo documentado. Por primera vez en 3 años, yo tenía el control. Pero lo que vino después me demostró que había subestimado su capacidad de venganza. Teresa se acercó, con los ojos llenos de odio. Muy bien, Estela, susurró. Si quieres jugar este juego, vamos a jugarlo. Pero recuerda, nosotros conocemos a Marco desde hace 30 años.
tú solo 3. Una semana después, mi hermana me llamó. Mi padre había tenido un accidente y necesitaba que fuera a cuidarlo. Ve tranquila, me dijo Marco. Mis padres han estado callados. Creo que finalmente entendieron. Qué equivocados estábamos. Durante mis 7 días cuidando a mi padre, hablé con Marco todas las noches. Todo parecía normal. Me contaba sobre su trabajo, preguntaba por papá, siempre terminando con te extraño. Lo que no me dijo fue lo que realmente estaba pasando. El martes, Teresa apareció con pasteles caseros. Para mi hijo, dijo con esa sonrisa maternal que también conocía. El miércoles, don Raúl llegó con herramientas, diciendo que la cerradura principal estaba suelta y quería repararla para evitar molestias. El jueves, Teresa invitó a Marco a cenar. Como en los viejos tiempos, cuando solo éramos nosotros 3. Lo que Marco no me contó fue que Teresa pasó toda la cena llorando, diciéndole que se sentía traicionada. Hijo, yo solo quiero recuperar a mi familia. Esa mujer te ha envenenado contra nosotros. Para el viernes, Marco ya estaba confundido. Teresa era experta manipulando la culpa que había programado en él durante años. El sábado por la mañana, Marco recibió la llamada que cambiaría todo. Hijo, era Teresa, sonando realmente angustiada. Tu padre se resbaló en el baño. Está en el hospital. Necesito que vengas inmediatamente. Marco corrió sin pensarlo. Encontró a don Raúl con una venda menor, completamente consciente. Gracias a Dios que viniste, dijo Teresa, abrazándolo. No sabía a quién llamar. Con Estela fuera. Fue solo un golpe menor, pero me hizo reflexionar, continuó con habilidad manipuladora. Ya somos mayores, Marco. No sabemos cuánto tiempo nos queda como familia. Durante horas, Teresa tejió una red de culpa y nostalgia. Le recordó su infancia, los sacrificios, cuánto lo amaban. Solo queremos volver a ser una familia. Sin rencores. Como antes. Marco, cansado y emocionalmente vulnerable, cayó en la trampa. ¿Qué necesitan que haga? Teresa intercambió una mirada con don Raúl. Era el momento esperado. Queremos que reviertas la transferencia, hijo, dijo don Raúl. No por venganza, sino por seguridad. Somos viejos. Esa casa es nuestro único patrimonio. Pero papá, Estela y yo ya hicimos la transferencia. Una transferencia que se puede revertir, interrumpió Teresa, sacando documentos de su bolso. Solo necesitamos que firmes esto. Es temporal, hasta encontrar una solución para todos. Marco miró los papeles. En su estado emocional, no leyó los detalles. Solo vio acuerdo familiar y solución temporal. ¿Estela va a entender? Claro que va a entender. Ella es inteligente. Va a ver que esto es lo mejor. Y Marco firmó. Sin leer. Sin consultarme. Porque Teresa había presionado exactamente los botones correctos para convertir al hombre fuerte en el niño obediente. Lo que Marco no sabía era que esos documentos no eran temporales. Eran una revocación completa, devolviendo la casa totalmente a sus padres. El domingo por la mañana, mientras yo empacaba para regresar con noticias de que papá estaba mejor, Teresa y don Raúl estaban en una cerrajería. Asegúrense de que sean completamente diferentes, le dijo Teresa al cerrajero. Queremos cambiar toda la cerradura por seguridad. Esa tarde, mientras yo viajaba de regreso pensando en abrazar a Marco, ellos ya habían cambiado las cerraduras. Cuando Marco regresó de hacer compras y vio las cerraduras diferentes, Teresa le explicó que había sido una precaución después del susto de don Raúl. Solo hasta que las cosas se calmen. Tú tienes tu llave nueva, por supuesto. Marco, confundido por todo lo ocurrido, aceptó sin cuestionar. Pero había algo que Teresa no sabía sobre mí. Algo que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa. Cuando el autobús se detuvo y caminé hacia la casa con mi maleta, no tenía idea de que estaba a punto de vivir el momento más humillante de mi vida. Pero tampoco sabía que ese momento se convertiría en la oportunidad perfecta para mostrarles a los Figueroa quién era realmente Estela Navarro. Era domingo por la tarde cuando llegué. El sol se ocultaba, y yo solo quería abrazar a Marco y contarle que papá estaba fuera de peligro. Inserté mi llave y, nada. Giré hacia la izquierda, derecha, saqué la llave, volví a intentar. Nada.
Entonces escuché las risas. Miré hacia arriba. Teresa y don Raúl, asomados por la ventana del segundo piso, riéndose como si vieran la mejor comedia de sus vidas. «Sorpresa, Estela», gritó Teresa. «Parece que tu llave ya no funciona». «¿Qué está pasando?», grité, sintiéndome perdida. «Lo que pasa es que esta casa ya no es tuya. Marco firmó los papeles el sábado. La casa volvió a ser nuestra». Sentí como si el suelo se moviera. ¿Marco había firmado? ¿Sin consultarme? Tus cosas están en cajas en el jardín. Miré hacia un lado. Ahí estaban mis pertenencias, ropa, libros, fotografías, todo empacado como basura. La humillación era total. Los vecinos se asomaban. Algunos sacaron teléfonos para grabar. Teresa y don Raúl siguieron riéndose, disfrutando cada segundo de mi dolor. De esto es lo que pasa cuando juegas en ligas mayores. Nosotros llevamos 30 años manejando propiedades. Tú solo trabajaste en una notaría. En ese momento apareció Marco, con una expresión que mezclaba culpa y vergüenza. Estela, puedo explicarte todo, comenzó, pero su voz se perdió al ver mi expresión. ¿Firmaste?, le pregunté simplemente. Marco no pudo mirarme a los ojos. Mis padres, papá tuvo un accidente, estaba en el hospital, me dijeron que era temporal. ¿Firmaste?, repetí con más fuerza. Sí, susurró. Pero puedo arreglarlo. No, lo interrumpí. No puedes. Teresa gritó desde la ventana, no, no puede. Los documentos ya están registrados. Que esta vez no habrá más transferencias. Sus carcajadas resonaron por toda la calle. Yo me quedé ahí parada, viendo mis pertenencias en cajas, escuchando las risas, sintiendo la lástima de los vecinos. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Una calma extraña me invadió. La misma que sentía en la notaría cuando tenía casos complicados. Saqué mi teléfono y marqué un número. Licenciada Ramírez, soy Estela. ¿Podría venir a mi dirección? Necesito que traiga los documentos especiales que preparamos. Teresa había dejado de reír y trataba de escuchar. Sí, los documentos que firmé el día antes de irme de viaje. Los que nadie más conoce. El silencio desde la ventana era total. Colgué y miré directamente hacia arriba. Teresa, ¿recuerdas cuando te dije sobre mis años en la notaría? Su expresión había cambiado de victoria a confusión. Hay algo que no sabes sobre las transferencias de propiedades. Algo que aprendí muy bien. Marco me miraba sin entender. Cuando Marco me entregó los documentos originales hace 2 meses, yo no procesé solo una transferencia. Saqué un sobre de mi bolso. Un sobre que había cargado durante todo mi viaje. Procesé 2 transferencias. Los abrí y saqué documentos oficiales. La primera fue la que ustedes conocen. La que puso la casa a nombre de Marco y mío. Las caras de Teresa y don Raúl mostraban confusión creciente. Pero la segunda transferencia, procesada una semana después, puso la casa completamente a mi nombre. Solo al mío. Ahora mostraban horror puro. Y Marco firmó esta segunda transferencia con pleno conocimiento. Tengo su firma, testigos, y aprobación notarial. Marco me miraba con ojos muy abiertos, ahora entendiendo por qué había estado tan tranquila. Lo que significa que cuando Marco revirtió la transferencia la semana pasada, solo anuló la primera transferencia. La segunda, que me hace única propietaria, sigue completamente válida. El silencio era ensordecedor. Así que como única propietaria legal de esta casa, tengo todo el derecho de pedirles que se retiren de mi propiedad inmediatamente. Teresa finalmente encontró su voz, pero era un chillido desesperado. Eso es imposible. En ese momento llegó la licenciada Ramírez con su portafolio. Buenas tardes, Estela. Traje los documentos certificados. ¿Necesitas que explique la situación legal? Teresa y don Raúl habían desaparecido de la ventana. Y lo que pasó después les demostró que nunca, jamás, debieron subestimar a una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. 5 minutos después, Teresa y don Raúl salieron por la puerta con sus caras derrotadas. Esto no se va a quedar así, murmuró Teresa al pasar. Tienes razón, le respondí calmadamente. Porque además de ser la propietaria,
Tengo grabaciones de todas tus amenazas y documentación de cómo manipulaste a mi esposo para intentar robarme mi propiedad. Teresa se detuvo en seco. Si vuelves a acercarte a mi casa, o intentas manipular a Marco otra vez, esas grabaciones van a las autoridades. ¿Entendido? Don Raúl tomó del brazo a su esposa y se la llevó sin decir palabra. Marco se acercó con lágrimas en los ojos. Estela, lo siento tanto. No sabía qué. Marco, lo interrumpí gentilmente, tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Pero primero, ayúdame a meter mis cajas a nuestra casa. Esa noche, mientras organizábamos mis pertenencias, Marco preguntó: ¿Cuándo planeaste todo esto? Desde el primer día que Teresa me dijo que era solo una huésped. Pero sobre todo, desde que leí su mensaje sobre deshacerse de mí. ¿Por qué no me dijiste sobre la segunda transferencia? Lo miré con amor, pero también con firmeza. Porque necesitaba saber si realmente ibas a defenderme cuando las cosas se pusieran difíciles. Necesitaba saber si podía confiar en ti completamente. Marco bajó la cabeza. Fallé la prueba, ¿verdad? Esta vez sí, admití. Pero también aprendiste algo importante sobre ti mismo. Y sobre tus padres. Marco tuvo que tomar una decisión difícil. Sus padres intentaron contactarlo varias veces, pero cada vez recordaba cómo me habían tratado, cómo lo habían manipulado, y cómo habían estado dispuestos a destruir nuestro matrimonio por control. 6 meses después, renovamos nuestros votos matrimoniales en nuestra casa, rodeados de familia que realmente nos apoyaba. Teresa y don Raúl no fueron invitados. El día de la ceremonia, mientras intercambiábamos votos en nuestro jardín, vi una figura familiar espiando desde la esquina. Era Teresa, sola, viendo desde la distancia la felicidad que nunca pudo destruir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonreí y levanté la mano mostrándole las llaves de mi casa. Esa fue la última vez que la vi. Hoy, 3 años después, seguimos viviendo en nuestra casa. Marco aprendió a poner límites firmes con su familia tóxica, y yo aprendí que la paciencia y preparación son las mejores armas contra la injusticia. Pero sobre todo, aprendimos que las personas que realmente nos aman nunca van a usar nuestra vulnerabilidad en nuestra contra. Y ustedes, queridos oyentes, recuerden esto, nunca subestimen a alguien solo porque parece callado o sumiso. Porque las aguas más tranquilas esconden las corrientes más poderosas.